COVID-19, una crisis global en desarrollo. Ya es oficial. La Organización Mundial de la Salud declaró pandemia global el brote del COVID-19. Pandemic is not a word to use lightly. Debido a los alarmantes niveles de propagación que se evidencian en cifras que aumentan prácticamente a diario alrededor del mundo. Por ser un virus nuevo, no existe resistencia inmunológica en la población, y mientras los científicos trabajan arduamente en la creación de una nueva vacuna, el resto del mundo se pregunta, ¿qué puedo hacer para protegerme de un posible contagio? Para entender a ciencia cierta qué es el coronavirus, de dónde viene y qué podemos hacer o esperar en los próximos días, está con nosotros el reconocido experto en vacunas virales y asesor principal de salud pública para agencias como la Organización Mundial de la Salud, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH-Sida y la Fundación Bill y Melinda Gates, el doctor y virólogo venezolano José Esparza. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fancir Alcalá y a partir de este momento le doy la bienvenida a este programa especial sobre el coronavirus o coronavirus conocido como el COVID-19. Doctor Esparza, bienvenido. Qué bueno tenerlo con nosotros. Un placer estar contigo. Comencemos por el principio. ¿Qué son los coronavirus? Los coronavirus pertenecen a una de las muchas familias de agentes virales. Se caracterizan porque cuando se ven al microscopio electrónico tienen proyecciones en la periferia que asemejan a una corona. Por eso se llaman coronavirus. Y los coronavirus los conocemos desde hace más de 50 años y están asociados con frecuencia a enfermedades respiratorias benignas en niños. Ahora, en el año 2002, en diciembre de 2002, oímos de una enfermedad respiratoria grave que estaba ocurriendo en China, en el área de Guangdong, que es el síndrome de agudo respiratorio. Ahora, este virus produjo una mortalidad grave, el virus fue exportado a Canadá, pero para mayo del 2003 se acabó el SARS y no lo hemos tenido más. La segunda sorpresa de un coronavirus fue en el año 2013, cuando en Arabia Saudita se identificó otra enfermedad que se llamó MERS, o síndrome respiratorio del Medio Oriente. Y esta enfermedad MERS, por el origen, venía de camellos. Era una enfermedad grave, con una mortalidad de cerca del 20 al 30%. Usted habla de la primera y la segunda sorpresa de coronavirus o coronavirus. ¿Estamos viviendo ahora la tercera con este COVID-19? Esta es la tercera. Y hasta cierto punto, uno puede decir que era casi predecible. Era casi predecible. En diciembre del año pasado se reportaron casos, ya no en Guangdong, sino en otra zona de China, y rápidamente, como la ciencia ha avanzado mucho desde la época en que el SARS se describió en 2002, el virus fue identificado muy rápidamente y se pudieron implementar medidas de control del virus en China. Hubo imágenes que se hicieron virales al principio más o menos de mes de enero, según las cuales todo comenzó con una sopa de murciélago. Podemos decir entonces que realmente allí estuvo el inicio o el punto de partida de esto que hoy se llama el COVID-19. Bueno, yo no estoy seguro que la sopa es el punto de partida. Los murciélagos sí. Entonces, cuando estos coronavirus saltan del reservorio animal, en este caso el murciélago, al humano, adquieren una virulencia, una capacidad de producir enfermedad grave que no tenía antes. ¿Cuáles podrían ser, desde su perspectiva como experto en virología, los posibles escenarios que podríamos tener a corto, mediano e incluso largo plazo, doctora Esparza? Hay que entender que esta epidemia solamente tiene menos de 3 meses en curso. Hemos visto esta epidemia evolucionar ante nuestros ojos a cámara rápida. Así es. Ahora, en estos 3 meses se ha podido diseñar pruebas de laboratorio, que son las que nos van a permitir hacer un diagnóstico real de la magnitud de la epidemia en diferentes partes del mundo. En los Estados Unidos, bueno, se han reportado cerca de 220 casos, pero en realidad hay muchos más que no sabemos, porque hay transmisión comunitaria, hay personas que están infectándose sin ser diagnosticados. Cuando se hagan pruebas de laboratorio, diagnósticas en gran escala, es cuando realmente conoceremos la magnitud de esta epidemia. Hablando de eso, ¿quiénes deberían hacerse la prueba en este momento, doctor? Bueno, en este momento
hay que reconocer que no existen suficientes pruebas. Entonces se ha tenido que limitar el uso de las pruebas a aquellas personas en que existe una sospecha clínica por la sintomatología, pero también epidemiológica, por ejemplo, porque la persona ha viajado a un país donde la epidemia es fuerte. Entonces, hasta ahora se ha limitado el uso de esas pruebas a estas personas. Ok, cambiemos el enfoque de nuestra entrevista, doctor Esparza. Hablemos de prevención. ¿Es posible? ¿Hay posibilidad de prevención? Es la única posibilidad que tenemos. Es la única posibilidad. La estrategia es contención. Hay que contener la epidemia. Hay que hacer esfuerzos heroicos para que la epidemia no se transmita de esas personas, de esos viajeros que vinieron de las zonas afectadas a sus familiares y amigos. Es una responsabilidad individual, personal, exactamente. El contener la epidemia. A riesgo de parecer redundante, porque esto está prácticamente en todos los medios, pero me gustaría escuchar desde su perspectiva, ¿cuáles son esas medidas prácticas, básicas, que podemos poner en práctica en casa para evitar y contener esta epidemia en este caso? Bueno, yo creo que el récipe se puede resumir en 4 palabras. Fantástico. ¿Cuáles son? Uno es calma. Ajá. El segundo es preparación. El tercero es higiene. Importante. Y el cuarto es aislamiento. Entonces voy a explicar rápidamente. Claro, por favor. Calma quiere decir no hay razón de pánico. El pánico no nos va a ayudar en nada. Tenemos que entender que esta es una epidemia importante que va a afectar no solamente la salud pública, está afectando la economía, va a afectar hasta cierto punto nuestra rutina diaria, pero no va a acabar con la humanidad. Segundo, preparación. El segundo es preparación. Lo que yo primero recomendaría en este momento es que las personas se vacunen contra la influenza. Aun cuando no es un coronavirus. No, la vacuna contra la influenza no va a proteger contra este coronavirus, no. Pero va a quitar ruido de fondo, porque va a disminuir significativamente enfermedades respiratorias que la gente podría sospechar que son debidas a este coronavirus, creando angustia innecesaria y una carga también innecesaria a los sistemas de salud. Entonces, la vacunación contra la influenza sería mi recomendación más importante. Primaria, exacto. Qué interesante, gracias. La preparación es hasta cierto punto también el estar seguro que si en el futuro la movilidad de una persona, de una comunidad se limita, que no podemos ir con frecuencia al supermercado, etcétera, a salir a hacer nuestra rutina diaria, la familia tenga un plan de contingencia en ese caso. La familia tiene que prepararse para lo peor y esperando lo mejor. Ok, tercero, higiene. Tercero, higiene, y eso se ha hablado muchísimo en la prensa. Por ejemplo, lavarse las manos, hay que hacerlo. Y la razón por qué el lavado de manos es muy importante es porque conocemos cuál es el mecanismo de transmisión de este virus. Y básicamente hay 2 mecanismos importantes. Uno es a través de las gotitas de saliva y de secreciones respiratorias. Cuando la persona tose, estornuda, incluso cuando está hablando. Y se calcula, las goticas estas pueden viajar entre 1 y 2 metros, entre 3 pies y 6 pies. Okay. Sí, y luego caen por gravedad. Pero entonces estas goticas pueden llegarle a las personas, a la boca, a la nariz, a la conjuntiva ocular. El virus puede infectar por los ojos e infectarlo. Y eso, la medida para prevenir ese tipo de transmisión es mantenerse lejos de alguien que esté tosiendo o estornudando 1 metro o 2 metros. Esas secreciones respiratorias también pueden caer en superficies. O uno se tapa la boca con la mano y esa mano ahora tiene el virus. Ahora que en el virus y donde quiera que la pongas, abres la puerta, bajas la escalera, presionas el ascensor, etc. Exactamente. Entonces nosotros decimos que el lavado de manos es importante para evitar precisamente que uno toque una superficie contaminada y se le lleve la cara. Pero esa es una razón por la cual recomendamos no llevarse la mano a la cara. Okay. Ahora, con respecto a las máscaras, es importante hablar al respecto porque vemos a todo el mundo, incluso he leído por allí que la máscara podría hacer que te enfermes en lugar de prevenir la enfermedad. ¿Por qué sucede eso? Claro, mira, las máscaras quirúrgicas
que son las de tela, las que usan los cirujanos. Las usan los cirujanos para no contaminar al paciente que está siendo operado. En una persona que tiene sintomatología respiratoria, esa persona sí debería usar máscaras quirúrgicas, que son las de tela, repito, para proteger a los demás. Para que el virus no vaya a contagiar a otra persona. Ok, cubrimos el higiene y vamos a pasar al aislamiento, pero antes de eso yo quiero hacer un énfasis en algo, doctor, con respecto a cuánto tiempo dura el virus activo en el aire o sobre alguna superficie. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, he visto informaciones donde dicen que hay gente que no quiere recibir el correo, por ejemplo, que viene de China por temor a que esté lleno del virus. Hay otros que dicen que incluso va a pasar entre los billetes también. ¿Qué hay de realidad con respecto a eso? Bueno, es muy difícil definir cuánto tiempo dura un virus porque los virus no son vivos. Okay. Pero yo diría que una regla a seguir que puede ser práctica en la casa de uno para decidir cuándo limpiar superficies que pueden haber sido contaminadas, son unas 2 o 3 horas. Recientemente se está hablando, pero yo no he visto ninguna información científica de que también es posible que el virus se transmite por los billetes de banco. Y una recomendación muy práctica, y por qué no hacerla si se puede, y es usar menos dinero cash y usar más tarjetas de crédito. Exacto, eso es un buen consejo en este caso. Entonces, cuando uno no tiene la información científica, entonces uno tiene que hacer un estimado empírico y guiarse por eso. El punto importante es que esto sea factible, que se pueda hacer, que la recomendación se pueda seguir, que no sea algo tan oneroso que realmente interfiera con la vida diaria de las personas. Otra de las cosas que hemos visto recientemente también en redes sociales, doctor Esparza, son la cantidad de animalitos, mascotas, perros, gatos con máscaras. ¿El COVID-19 puede infectar a un perro y después el perro llevarlo hacia su amo? ¿Este tipo de contagio es posible? ¿Puede suceder? Y que yo sepa, hay un caso en Hong Kong, que yo creo, un caso, pero un caso no es suficiente para definir ciencia. Exacto. Pero yo he oído también que no solamente que la mascota se infecte, sino que uno estornude sobre la mascota, entonces el perrito sale y alguien toca a la mascota, qué perro tan bonito, y se infecta. Esas son suposiciones. Son suposiciones, pero yo creo que uno lo que tiene es que mantener medidas racionales, lógicas, factibles, que se puedan cumplir. En ese caso habría que lavarse las manos. Y lavarse las manos. Exactamente. Bueno, ya hemos cubierto el tema de la higiene. La cuarta estrategia de la que usted habló al principio es aislamiento. En epidemiología, los médicos hablamos de distanciamiento social. Ok. ¿Qué se entiende por distanciamiento social? Hay 2 cosas. Uno es el aislamiento de aquellas personas que se ha detectado que están infectados. Hasta ahora, lo que recomienda el CDC es que estas personas se aíslen por 14 días. Ok. Y que se le hagan pruebas de laboratorio frecuentes hasta que 2 pruebas seguidas den negativo. Esas personas entonces tienen que aislarse, las personas infectadas. Pero las personas no infectadas también tienen que aislarse para evitar la infección, precisamente. Una forma de contención. Eventualmente, la recomendación va a ser no asistir a eventos donde se congreguen una multitud de personas. Teatros, eventos deportivos, eventos religiosos, etc. Evitar ese tipo de contacto. Doctor Esparza, ha trascendido que los grupos más vulnerables son los varones mayores de 60 años, que al mismo tiempo tienen patologías crónicas. Por otra parte, las personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades respiratorias, etcétera, y aquellos que tienen un sistema inmunológico deprimido, como por ejemplo que tienen cáncer o que tienen el SIDA. Podríamos de allí deducir que si incrementamos o fortalecemos nuestro sistema inmunológico, podremos valga la redundancia, más fuertes, enfrentar mejor esta enfermedad. ¿Funciona de esa manera tratándose de un virus como el COVID-19? Yo creo que no. Yo creo que la única forma práctica de aumentar la resistencia inmunológica de las personas es una eventual vacuna. Okay. Ahora, naturalmente,
no causa ningún daño en que las personas se alimenten mejor, que tengan una vida más sana. Que tomen, por ejemplo, vitamina C, vitamina D, todas esas cosas, esos cócteles que están recomendando. Bueno, están recomendando y yo tengo una opinión muy clara en ese sentido. Pero mientras esa medicina no haga daño y se practique al lado de la medicina científica comprobada, está bien. Pero no sustituir las recomendaciones. Claro. Pero complementarlo podría funcionar. Si a alguien le gusta tomar mucha vitamina C, que así sea, pero no sustituye, eso no puede sustituir a las otras medidas de prevención de la infección. Perfecto, vámonos a otro enfoque con respecto a la vacuna. Por allí se ha hablado solamente en lo que va de semana, 3 informaciones completamente diferentes en relación a esto. Voy a compartirlas con ustedes, las voy a leer. La primera dice, recientemente el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, aseguró que la vacuna contra el coronavirus estaría lista a finales de este año, quiero decir, o principios del 2021. El segundo dice, científicos de Israel anuncian que están a semanas de tener vacuna contra la enfermedad. Pero uno de los titulares más recientes asegura que la primera vacuna contra el coronavirus salió ya del laboratorio. Para usted el tema de las vacunas no es nuevo, porque ha trabajado en este ámbito no solamente en la Organización de las Naciones Unidas, sino también con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y también, como comentábamos desde el principio, con la fundación de Bill y Melinda Gates. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? ¿Tenemos una vacuna en puerta? ¿Realmente es así? ¿Cómo es este proceso, doctor Esparza? Es un proceso complicado. Las vacunas no se hacen en meses, se hacen en años, porque se necesita investigar 2 cosas. Uno es qué parte del virus puede utilizarse para formar parte de la vacuna experimental. Okay. Es lo que llamamos un candidato a vacuna. De eso se ha avanzado bastante. Y de hecho, las noticias de prensa se refieren a que hemos cumplido con ese requisito. Estaría la primera parte. Pero lo que tenemos nosotros no es una vacuna. Es lo que llamamos propiamente un candidato a vacuna. Ok, eso fue lo que salió entonces. Eso, pero es que no lo dice la prensa. Pues normalmente lo que se hace con un candidato a vacuna, y eso es lo que estamos comenzando ahora, es probarlo en animales, experimentación, y uno diría que uno puede acortar el tiempo de prueba a 3 meses. Y quizás algunas de ellas ya están haciéndose. ¿No? Eso no sale en las noticias de prensa. Y luego se pasan las pruebas clínicas, que son básicamente, voy a resumirlo, 2 fases. Una fase en que la vacuna se le administra a un grupo pequeño de personas, sanas, naturalmente. Una vez que ha pasado esa fase, viene la fase de eficacia, que la vacuna se le da a un gran número de personas. La mitad recibe la vacuna, la mitad recibe un control, y se siguen por un tiempo para en efecto documentar que las personas que recibieron la vacuna no sufren de la enfermedad. Eso toma años. De manera que yo no creo que para esta epidemia vamos a tener una vacuna. Esta epidemia la vamos a tener que combatir con las intervenciones que hemos hablado antes, de aislamiento, de higiene personal. Definitivamente hay muchísima información que se está generando todos los días, pero usted ha venido, creo, sin temor a equivocarme, a sacarnos de las principales dudas que podíamos tener al respecto. Así que muchísimas gracias, doctor Esparza, por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy y compartir con toda nuestra audiencia esta información tan importante. Ahora ya para finalizar, ¿cuál es ese mensaje desde su punto de vista, no solo como especialista en virología, sino como persona, como padre en este caso? ¿Cuál cree usted que es ese mensaje que todos deberíamos tener bien claro en este momento para ya como cerrar como con broche de oro esta conversación tan amena que hemos podido tener el día de hoy? Ha sido un placer hablar contigo. Gracias. Sí, y creo que el mensaje más importante es entender que esta es el controlar esta epidemia y otras no es solamente la responsabilidad del Estado, del gobierno, del presidente, es la responsabilidad de todos nosotros. Entonces, hay medidas, como hemos discutido hoy, simples, que si las aplicamos todos, contribuiremos de manera efectiva
a mejorar la salud de nuestras poblaciones. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Era con nosotros el doctor José Esparza, virólogo especialista en la creación de vacunas, precisamente una persona con toda la experiencia y el conocimiento necesario para aclarar las dudas más importantes acerca del coronavirus. Nosotros esperamos con esta conversación haber respondido la mayoría de sus preguntas en ese sentido. Yo quiero invitarle a algo, amigo que me está escuchando, que me está viendo en este momento. Dele like a este video, pero no se quede allí. Déjenos sus comentarios acerca de cuáles han sido sus experiencias con respecto al COVID, pero al mismo tiempo compártanlo en sus redes sociales, envíeselo a sus familiares, a sus amigos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, porque como bien lo decía el doctor Esparza, una de las principales estrategias que nosotros vamos a utilizar es la información. Estar bien claros con lo que está sucediendo y precisamente por eso estamos produciendo este material para llevarlo hasta usted. Así que recuerde compartirlo en sus redes sociales, envíelo por un mensaje de WhatsApp, envíe el link por un mensaje de texto. Vamos a multiplicar este mensaje para que todos los amigos de habla hispana en cualquier lugar donde se encuentren puedan tener de primera mano esta información de la mano del doctor José Esparza. De nuevo, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer y un privilegio poder tener esta conversación con usted. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Bye. COVID-19, una crisis global en desarrollo.